Yo escucho muchas palabras aquí, pero lo que tenemos es a 4.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad amenazando precisamente a la democracia. Esto no es un referéndum por la independencia, es un referéndum por la democracia, señora Beltrán. Podemos Aldugu y Podemos a nivel estatal está defendiendo el derecho a decidir, evidentemente, y sobre todo poniendo blanco sobre negro y dejando claro que un partido de gobierno no se puede proponer derrotar a los ciudadanos que gobierna. Esto no es un partido de fútbol. Yo estuve en la asamblea de cargos electos, yo y unos cuantos compañeros de Zaragoza, en aquella asamblea, y tuve que escuchar en la manifestación ilegal que se convocó en la puerta el cara al sol. También tuvimos que escuchar contra la traición, ejecución. Una manifestación a la que, por cierto, acudieron cargos del Partido Popular. ¿Qué democracia defienden ustedes? No sé, la Constitución no la votaron. Hoy nos toca hablar de plurinacionalidad, señora Aguirre, de plurinacionalidad. Y para poder comprenderlo hay que estudiar mucho, porque llevamos muchos siglos en los que se ha querido imponer por la fuerza una idea de nación a los habitantes de la península ibérica que no se ajusta a la realidad. Para poder hablar de naciones nos viene de maravilla Pierre Vilar, un hispanista francés, que tenía que ser francés, ¿verdad?, para explicarnos bien qué es esto de la plurinacionalidad española. Todos sabemos que las civilizaciones, las grandes patrias, los pueblos, son producto de la comunicación, de tener, por ejemplo, ríos como el Rin, como el Sena, como el Nilo, que han ido uniendo y comunicando a los pueblos y estableciendo formas de uso, es decir, cultura y civilización, alrededor de las grandes vías de comunicación. Pues bien, España tiene 4 salidas al mar y una meseta en medio, y por lo tanto tiene diferentes idiomas, diferentes formas de cocinar, de hacer familia, diferentes formas de organizarse socialmente, que no han sido reconocidas hasta hoy. Sí, las formas de cocinar también son cultura, igual de válida, igual de válida. Y evidentemente no han sido reconocidas por la Constitución del 78 y evidentemente tampoco han sido reconocidas durante muchos años, en este sentido. En Podemos hay algo que nos separa enormemente del nacionalismo, tanto el suyo como otros, y es que no concebimos el autogobierno como desde los derechos históricos. Lo concebimos como la forma de profundizar en democracia, como la forma de hacer buen gobierno, como la única manera de ajustar la gestión de la polis a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas, la mejor manera de defender la res pública, nuestra propia estructura de derechos. Navarra es un buen ejemplo de ello, hablando de autogobierno, y lo que aquí tenemos se lo deseamos al resto de naciones de este país. Más allá de lo que tengamos todavía no sea suficiente, y lo veremos en la siguiente moción cuando hablemos de las competencias en prisiones. Escuchábamos a la presidenta hace unos días decir que es necesaria la reforma de la Constitución del 78 para abordar el aspecto territorial y el derecho a decidir. Podemos Aldugu lo lleva diciendo desde su origen. Hace falta un proceso constituyente que blinde los derechos sociales para todas las naciones españolas. Entendemos que con las políticas que impone el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos haya cada vez más independentistas. Lo entendemos. Y también más personas que piensan que España es irreformable. Pero Podemos no flaquea. Lo único que hay que hacer es echarles. Y la Asamblea de Zaragoza fue un buen germen de futuro para poder hacerlo, aunque seguimos esperando al PSOE. Ahora debemos sumar al proceso constituyente para el blindaje de los derechos sociales, el blindaje de los derechos civiles y el blindaje del derecho a decidir. La gran coalición sigue dando motivos de sobra para la desobediencia, para la solidaridad y para la lucha por la defensa de nuestro pan y nuestras libertades. Secesionista es para ustedes quienes no piensan como ustedes. El 80% de la población catalana quiere decidir, quiere ejercer su derecho a decidir. Y aquí el compañero Iñaki Aguirre hablaba de que esto era una quimera, una quimera que representa al 80%. Fíjense que la Fiscalía, porque esto no es un problema del Partido Popular, es un problema de un Estado atado y bien atado. La Fiscalía ha tenido que imputar al 75% de los alcaldes catalanes.
Al final, sin procesos de desobediencia, la humanidad no hubiera avanzado. Para dialogar, que es lo que tantas personas y grupos hemos dicho y volvemos a decir, lo primero es escuchar. Podemos firmó, junto a Izquierda Esquerra, una declaración institucional reprobando la actuación unilateral del Parlamento catalán. Pero las cosas evidentemente han cambiado y es que el pez grande está dispuesto a comerse al chico. Esto ya no es un referéndum, como he dicho antes, sobre la independencia. Es un referéndum sobre los derechos civiles, sobre el derecho a decidir de cada persona, por el derecho a autodeterminarse. Y es absolutamente democrático. Es democrática la voluntad expresada durante décadas del pueblo catalán. Es voluntad democrática del pueblo catalán. Lo que no es democrático es agarrarse a una ley para no conceder una manifestación democrática a un pueblo. Agarrarse a una ley. Y lo de que la ley sujeta a la democracia, miren, en las dictaduras también hay leyes. Bueno, en fin, reiterar, esto no es un partido de fútbol. Estaremos todos el domingo en nuestra casa, pegados a la tele, esperando que no haya violencia. Les pedimos que retiren las fuerzas de seguridad, las tanquetas, que retiren y que permitan a la ciudadanía catalana votar en paz. La solidaridad es la ternura entre los pueblos. Muchas gracias. Para el turno, Izquierda Esquerra. Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Bien, señor Iriarte, señora Beltrán, un pequeño